Hola chicos, muy buenos días. Vamos a trabajar el día de hoy el tema de la noticia. Nosotros ya vimos en comprensión lectora eh, los parámetros para elaborar una noticia, pero hoy vamos a ver en realidad cuál es su estructura, cuál es la intención de la noticia y cómo se elabora una noticia. Entonces vamos a iniciar chicos en el cuaderno, fecha, tema y objetivo. Fecha, tema y objetivo. En fecha vamos a colocar, por favor, 20 de abril de 2021. En el tema, la noticia. Y en el objetivo, por favor, comprender lo que es una noticia y cuál es su intención. Y cuál es su intención. Entonces, vamos a escribir como subtítulo la noticia. Entonces, vamos a ver primero que todo el concepto de la noticia y luego vamos a ver su estructura y cómo se elabora una buena noticia. Entonces, habíamos visto en comprensión de lectura que una noticia es contar un suceso o un hecho, ¿cierto? Pero que la información debe ser verídica y objetiva. Entonces, vamos a escribir la definición. La noticia es una, eh, es un relato objetivo con hechos reales y en el lugar donde ocurren estos hechos. Entonces, la definición sería, es un relato objetivo con hechos reales y en un lugar donde se desarrolla dicho suceso. ¿Listo? Debe ser objetivo. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender contar una noticia desde lo que yo quisiera, desde mis deseos, desde lo que me parece, desde lo que me dijeron, sino desde la realidad del asunto. No puedo inventar, ¿sí? No puedo ir a decir cosas que son mentiras o que en muchos periódicos utilizan mentiras para llamar la atención de los lectores, pero esto ya tiene que ver con la publicidad y con el marketing. Entonces, la noticia también puede ser visual, puede ser visual, auditiva o audiovisual, las dos. Visual porque la podemos ver en el televisor, auditiva porque la podemos escuchar y audiovisual porque la podemos ver y escuchar. Entonces, digamos que la noticia está encerrada eh, dentro de todas las formas del lenguaje que hay. ¿Listo? Vamos a ver cuál es la intención. Vamos a ver cuál es la intención. La intención es informar. Y mantener actualizado al televidente o lector. Listo, es mantener actualizadas a las personas sobre un hecho o un suceso que nos está ocurriendo
en el mundo, en la actualidad. Yo no puedo contar historias de hace un mes, de hace 2 meses, sino tienen que ser temas actuales. Bueno, recuerden, chicos, que la noticia nos responde unas preguntas. ¿Listo? Ya vamos a ver cuáles son esas preguntas. Recuerden entonces que para elaborar una buena noticia tengo que tener en cuenta estas tres preguntas. Perdón, estas preguntas, no tres, estas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿A qué hora ocurrió? ¿A quién le sucedió? ¿A quién o quiénes? ¿Cómo sucedió? ¿Qué, dónde, a qué, a quién, a qué hora, a quién, cómo, cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿A qué hora ocurrió? ¿A quién o quiénes le sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió? Sí. Estas preguntas, todas estas preguntas deben responder a la elaboración de una buena noticia. Entonces, cuando nosotros vamos a crear una noticia, debemos tener en cuenta todas estas preguntas, responderlas en una misma noticia. Ya vamos a ver las partes de la noticia. Esta, digamos que es la forma de tener en cuenta la elaboración de una noticia. No quiere decir que siempre voy a empezar con el qué. Puedo decir en tal lugar, en San Mateo a las 7 de la mañana ha ocurrido un eh, intercambio de balas, por ejemplo. ¿Sí? No tengo que empezar con qué, sino puedo iniciar el lugar o las personas o el suceso. Las preguntas, el orden puede variar. Lo importante es que tenga esa respuesta a todas estas preguntas y tenga obviamente la estructura que es un título, un desarrollo, un cuerpo y una conclusión, que ya lo vamos a ver. Entonces, por favor, copiamos esta partecita, un minutico para poder copiar la estructura. Listo, chicos. Vamos a copiar entonces la estructura. Como subtítulo, estructura de la noticia. Vamos a ver entonces la estructura de la noticia. Entonces, debe tener un título, una entradilla, un título, una entradilla. Debe tener también el cuerpo y el cierre. Entonces, el título pues debe ser un título corto, debe ser un título breve,
lo que llamamos el titular, una cosita cortica que llame la atención del lector. ¿Listo? El titular debe ser llamar la atención del televidente, perdón, o del lector. Pongámosle lector. ¿Listo? El titular debe ser corto y llamar la atención del lector. La entradilla es un párrafo corto que contiene todas las ideas principales. Contiene las ideas principales. ¿Listo? Contiene las ideas principales. El cuerpo, pues, es la respuesta a las preguntas que vimos anteriormente. Respuesta a las preguntas qué, cómo, cuándo, a qué horas, dónde, a esas preguntas, ¿listo? Cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las que vimos anteriormente. Y el cierre, pues es la conclusión o la finalización de nuestra noticia. Entonces puede ser un párrafo en el que se concluye toda mi noticia. Vamos a ver unas características claves para las noticias. Como subtítulo, características. Listo, vamos a ver entonces unas características, son poquitas, son corticas y son fáciles. Entonces, la primera debe tener una forma narrativa, es decir, un texto periodístico. Es decir, texto periodístico. Y ya sabemos que el texto periodístico es muy objetivo. ¿Listo? Otra característica, vamos copiando por favor rápidamente las características. Enfocar o enfocarse en temas recientes, actuales y novedosos. Y novedosos. Esa es otra característica de las noticias. Para que se hagan unas buenas noticias, entonces pues vamos a tener en cuenta estas características. Debe tener un lenguaje divulgativo. Tener lenguaje divulgativo. Esto quiere decir que lo entienda, lo comprenda cualquier persona. Que lo comprenda cualquier persona. ¿Listo? Otra de las características es que la información debe estar jerarquizada. La información debe estar jerarquizada, es decir, de lo más importante a lo menos importante.
de lo más importante a lo menos importante. Y la última característica, que no es menos importante, es que las noticias pueden ser orales, escritas o visuales. ¿Listo? Pueden pertenecer al lenguaje verbal y al lenguaje no verbal. ¿Listo? Entonces, esa es otra de las características. Por favor, copiamos rápidamente para escribir la última. Escribámosla acá, versical, acá chiquitita. El lenguaje puede ser oral, escrito o visual. Oral, escrito o visual. Listo, mis niños, con esto llegamos entonces al final de nuestra explicación y lo que nos queda es hacer la actividad. Y la actividad en clase, después de ver los videos, es elaborar una telaraña relacionada con todo el tema que vimos el día de hoy. ¿Listo, mis niños? Y por favor, ven los videos muy juiciosos, elaboran la actividad y nos vemos en la próxima clase para el desarrollo de la guía. Un abrazo para todos, que les rinda mucho. Chao.